Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigos, bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente en Contraataque. Estamos igual de contentos que seguramente todos ustedes, estamos felices como Dairo Moreno después de volver a una cita mundialista y a poquitos días de cumplir los 40. Estamos en el momento de la celebración, estamos de verdad complacidos a pesar de esta bendita costumbre que estamos tomando de sufrir de manera innecesaria, pero estamos en el Mundial, estamos por séptima vez en una Copa del Mundo y eso ya deja todo lo demás en una anécdota. Colombia ha goleado como tenía que ser a un rival inferior como Bolivia, fue una victoria 3-0, goles de James, ustedes seguramente lo vieron, de Córdoba y de Quintero, y de esa manera se aseguró por fin el cupo a la siguiente cita en Estados Unidos, Canadá y México. Así que firmado el pasaporte, listo el tiquete, vamos a tratar de abordar otros asuntos, otras cositas que vimos durante este último partido. Básicamente nos sonrió la suerte de todas las maneras porque como también estaba presupuestado, Argentina le ganó con claridad a Venezuela y eso también despejó de alguna manera la situación en las eliminatorias. Están entonces ya distribuidos todos los cupos directos, no hay mayores sorpresas y queda entonces la resolución del tema del repechaje que felizmente ya no tiene que ver con nosotros, sino con Venezuela. Ese es el rival que va a tener Colombia en el cierre de estas eliminatorias, ya básicamente por cumplir el calendario, porque como les decimos está ya todo muy decidido. Así que voy a empezar entonces esta conversación con mis compañeros hablando un poco de la sensación que les dejó el partido. Digo yo que hemos tenido una extraña manía de complicarnos nosotros solos la vida. No sé si eso ya no es anécdota solamente, si eso ya al final no le importa a nadie, don César Linares, o si tenemos que tomar de todas maneras unos apuntes después de las complicaciones que nos generó un equipo con las limitaciones de Bolivia. Cordial saludo, Jenny, compañeros y a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Bueno, más que anécdota, yo creo que sí hay que anotar y anotarlo en mayúscula y en negrilla. Bueno, le ganamos a Bolivia, es un resultado que esperaba gran parte de la afición colombiana y que esperaban los jugadores obtener. Sin embargo, quedan muchas dudas, queda también ahí algo del funcionamiento, del rendimiento, que si bien lo ganamos 3-0, pues bueno, Bolivia no es que sea el gran rival, el equipo que genere, digamos, una rivalidad, por decirlo así, de gran manera, sino que pues es Bolivia, e históricamente a Bolivia se le tiene que ganar sí o sí, ya sea aquí en Colombia o ya sea allá en territorio boliviano. Entonces, en la manera que se ganó, no me convence del todo y bajo mi percepción me preocupa un poco, no para el remate de eliminatorias porque eso pues quedará en anécdota, sino para la fase de grupos del Mundial, porque en caso de que la suerte no favorezca pueden tocar equipos muy difíciles y ahí es cuando la clasificación a los 16avos de final podría verse un poco complicada. Entonces, si Lorenzo no aprende, si los jugadores no toman nota, pueden verse esas consecuencias en un fracaso mundialista el próximo año. Bueno, eso me parece un poco aguafiestas, pero estamos en la misma onda. Esa es la realidad. Yo creo que después de ver lo que vimos en Barranquilla, todos, creo que nos quedó esa sensación, ese sinsabor amargo de Totono Grisales, de ver que no tuvimos una clasificación tan plácida como tendría que haber sido. No terminamos con la tranquilidad con la que termina un Uruguay, por ejemplo, sin mayores sobresaltos.
Más allá de que el resultado hay que celebrarlo, estar en la quinta posición, arrancábamos en la sexta casilla y era una cosa de incertidumbre antes de este partido contra Bolivia. Terminamos quintos, se hizo un trabajo que a la luz de los resultados es difícil de cuestionar, pero por ejemplo, les confieso que a la hora de pensar en la figura cuesta un poco, porque estábamos todos listos para decir, bueno, Lucho Díaz que se luce en Barranquilla siempre, y fue un partido bastante discreto de Lucho contra los bolivianos. Por supuesto que uno tiene que mencionar a James, que es el que abre la llave, que vuelve y marca el camino para su tercera Copa del Mundo. Uno lo dice rápido y estamos todos tan habituados a criticar a James porque sí, porque no. Pero un tipo que es capaz de llevar a un equipo a 3 mundiales tiene un mérito importante. Y después vemos a la hora de pensar en las figuras también la influencia de un jugador al que también mucha gente pedía, Juan Fernando Quintero, que había tenido tan poquitas ocasiones, le dieron la media hora que regularmente él tiene para explotar su talento y en esa media hora le alcanza para una asistencia y para un gol. ¿Cuál cree usted, don Andrés Abril, que termina siendo la gran figura de este partido y de la clasificación al Mundial, que es lo que al final nos importaba? Hola Jenny y a mis compañeros, bueno, yo creo que la figura, yo creo que no hay una, lo que tú decías es cierto, no hay una figura como tal del partido, hay dos. Está el del primer tiempo, que es James, claramente, por el gol, por lo que representa que el capitán lleve a tu selección al Mundial. Y luego Juanfer da ese refresco, esa no intensidad, sino ese pase, ese refresco que él hace en su media hora de partido. Y vimos que hizo asistencia y gol. Entonces, hay dos figuras y también es como se desenvuelve el partido, ¿no? Es un partido que destraba James, destraba después John Córdoba con ese segundo gol y cierra Juan Fernando Quintero ya con los bolivianos jugados, por lo que tenían que buscar el empate para para seguir disputando lo que es el cupo directo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que figuras James y Quintero. Me gustaría destacar el trabajo de Richard Ríos, un trabajo un poco silencioso, pero un trabajo en donde cumplió de lo poco que se hizo en el medio campo, porque no hubo figuras destacadas en el medio campo. Lerma y John Arias pues no tuvieron así mucha lucidez en el partido. Entonces me gustaría como destacar como tercera figura a Richard Ríos. Ya, ¿y Santiago Arias no entra en su lista, no? Santiago Arias por el primer tiempo, digo. Una media hora aceptable, o sea, cumplió, o sea, no es una figura, cumplió su papel de reemplazar a Daniel Muñoz. Me hubiera gustado ver a Román porque el partido pedía más intensidad porque Bolivia estaba jugado y me hubiera gustado ver a los dos laterales, a Román y Angulo, porque lo que te digo, lo pedía el partido, pero bueno, Lorenzo al final se queda con ellos y así pasa, ¿no? Así pasamos a este mundial. Sí, esta vez no tenemos mucho que reclamarle, ¿no? Porque efectivamente tantas veces que dijimos que se estaba demorando, que estaba siendo errático el técnico a la hora de leer los partidos, pues esta vez la verdad es que todos los que entraron terminaron ejerciendo una influencia importante para bien dentro del equipo, así que es difícil cargarle esas tintas en este punto. Pero se queda uno, don Andrés Enrocha, con la sensación de, hombre, ¿cómo es que equipos con mucho menos que la selección Colombia logran complicar tanto en Barranquilla? ¿Cómo se explica uno que un equipo que medianamente nos atacó nos haya generado 4 o 5 ocasiones de gol claras, que haya sido Camilo Vargas el que salvó 2 veces unas ocasiones muy claras para el empate cuando el partido estaba apenas 1-0? ¿Cómo nos explicamos lo que le está pasando a este equipo más allá del 3-0 que asegura la clasificación? Hola Jenny, compañeros, a todos los que nos ven. Realmente Colombia fue en toda la eliminatoria muy irregular en condición de local, y eso fue lo que un poco costó que regalaron
digamos, terminaron ganando 5 partidos, cediendo 3 empates y perdiendo 1. O sea, casi la mitad de la eliminatoria un poco perdida ahí en Barranquilla. Y eso hizo como que Colombia tuviera ese bajón y a la larga se dio ese camino de sufrir hasta las 2 últimas jornadas para clasificar frente a una selección que obviamente tenía que ganar, que se tenía que ganar y me hace recordar el partido con Chile, que también Chile una selección muy floja, se le ganó, se le goleó. Lo mismo pasó con Bolivia, o sea, pasó lo normal porque son selecciones que no son del nivel competitivo de Colombia jugador por jugador. Entonces a Colombia yo siento que le costó mucho de local en Barranquilla y eso fue lo que terminó un poco dilapidando la opción de haber clasificado con más tranquilidad, porque Colombia tenía un camino supremamente libre para haber definido esto fechas muy antes, o sea, con mucha anterioridad, y terminamos pues prácticamente sufriendo, haciendo cuentas a lo último y al final pues los resultados se dan. Si no se le hubiese ganado a Bolivia, hasta el empate hubiese servido por la victoria de Argentina y todo eso. O sea, los resultados también se le iban a dar, obviamente, así no ganara contra Bolivia. Pero pues la tarea se hizo contra Bolivia, era lo normal, lo lógico. Pero pues sí quedan todavía sensaciones de mucha mejora en la ofensiva, en el juego, de que el equipo esté más sincronizado, porque en el primer tiempo Colombia estuvo muy complicado, se estaba complicando mucho con Bolivia, pese a que James había destrabado, pero solo un gol de diferencia y no se le pudo hacer más en el primer tiempo. O sea, solo hasta que llegó el segundo gol fue que Colombia se liberó un poco más, pero porque Bolivia ahí ya dijo, no, ya no podemos seguir aguantando y ya Colombia se liberó un poco más. Pero de resto, o sea, todavía quedan muchas sensaciones de mejora. Sin duda, queda uno con una sensación incómoda que hemos arrastrado, digamos, en estos últimos 6 partidos, y es una selección nacional que arranca siempre bien. No podemos decir que este sea un equipo que se esconde, porque este es un equipo que sale, que propone. Incluso Argentina intentó hacerle partido desde el pitazo. Me parece que esa es como una buena característica, que empecemos con esa intención. Pero estamos teniendo la dificultad de empezar muy bien, tener muchas ganas de hacer buenos trabajos. Tenemos tanto talento, esa es la realidad. Es un equipo, una plantilla con tantísimo talento, que resulta como natural tener ese tipo de arranques. Y luego lo que nos suele pasar es que nos estrellamos muchas veces contra ese muro, fallamos porque no somos un equipo goleador. Fallamos cuando no definimos bien, no finalizamos bien lo que hemos generado en esos buenos arranques, y luego empieza a pasar factura el tema físico. Luego uno empieza a ver a jugadores que caminan, luego uno empieza a ver un equipo que va naturalmente, sin que sea una orden de la raya necesariamente, sino que se va retrasando un poco, producto de eso, del agotamiento, de ver que no termina siendo la diferencia pese a los buenos trabajos que muchas veces ha mostrado. Y esa es una situación que no se está corrigiendo, y creo que esa es una de las primeras cosas que bien decía César, que había que poner en negrita en la libreta de aquí en adelante, especialmente para las fechas FIFA que vienen ahora de preparación ya para el Mundial. Hay que entender qué es lo que nos pasa cuando empieza a pasar el tiempo y las piernas empiezan a dolernos. Bueno, Néstor Lorenzo, hablemos de Néstor Lorenzo, don César, sobre su capacidad para reflotar el barco cuando se le complicó la cosa en este último año, sus decisiones, su decisión de este partido contra Bolivia de poner a los mismos de siempre, cuando digamos la crítica, el movimiento general de la opinión era: inventemos algo, intentemos algo que no hayamos hecho. Esta es una racha que era pues muy absurda si lo pensamos, pues de un equipo que no solamente, como decíamos, tiene una gran plantilla, sino que venía de ser finalista de la Copa América,
cuesta mucho entender si es que se nos olvidó qué fue lo que nos hizo tan fuertes en este mismo torneo continental contra estos mismos equipos que estamos enfrentando ahora, por qué se nos hizo tan difícil. ¿Qué podemos decir entonces de Lorenzo y qué podemos augurar sobre su continuidad? Porque ya en este punto hay quienes preguntan si es estrictamente necesario mantenerlo en el cargo. Pues vea que yo tengo sentimientos encontrados con Lorenzo, especialmente antes del partido y ahora después de ver el resultado, porque antes es la repetición de lo que nos tiene acostumbrados, ¿sí? Para mí, en ese momento, cuando sale la alineación titular, ver a un Santiago Arias, ver a un John Córdoba, era otra vez, en serio, o sea, tiene alternativas para variar, para probar y no lo hace. Entonces, una de las cosas que no me gustan de Lorenzo y que deberían anotarse en la libreta es ese juego tan cerrado o ese equipo tan cerrado que tiene y que no le ha funcionado en múltiples ocasiones. Yo siempre he insistido que Colombia no es un equipo, sino es individualidades que han rescatado, por ejemplo, en el caso de Luis Díaz o genialidades de James Rodríguez. Pero ver un conjunto funcionando en una sinergia no lo hay o son muy escasas las veces. Entonces Lorenzo tampoco ha podido encontrar ese equipo y sigue insistiendo con los mismos jugadores. Que bueno, hoy le funcionó, pero hay variantes que como que disminuyen eso, que es el rival, la localía, el resultado a favor. Y como lo decía Rocha en su intervención, cuando Bolivia recibe el segundo gol se desarma completamente y ahí es cuando Colombia empieza a brillar y tiene sus mejores 30 minutos en los últimos 10 partidos. Entonces, pero eso también va ligado a las modificaciones que realiza, que una crítica que yo siempre le he hecho a Lorenzo es que las hacía muy tarde y cuando digamos hace el cambio de James lo hace a tiempo, que bueno, por una molestia, pero lo hace y empieza también a modificar y ya teniendo la ventaja puede un poco variar el esquema, le resulta, vuelve a hacer los cambios cuando ya ingresa Dairo Moreno, por ejemplo, y se ve un equipo que funciona y que debería estar probando no solo en amistosos, sino en partidos oficiales. Digamos, ahorita, por ejemplo, contra Venezuela, podría ser la alternativa para darle descanso a Luis Díaz, por ejemplo, y vamos a ver qué puede funcionar de cara para el Mundial. Entonces, en mi caso, pues muchas críticas a Lorenzo, pero rescato que pudo sortear una eliminatoria difícil que se le fue complicando por tal vez una terquedad de él, pero bueno, ya que hace esperar, yo lo mantengo, no buscaría un cambio de técnico para el próximo año, me voy con Lorenzo y bueno, si ya el resultado no es el favorable en el Mundial, pues seguramente Lorenzo no existirá más después de julio del 2026. Bueno, eso me da pie para preguntarles, para hacer una rondita rápida. ¿El profe Abril mantiene a Lorenzo o este es un momento para un tribunal? No, yo creo que Lorenzo se ganó a dirigir su mundial, ¿no? O sea, creo que ahorita un cambio podría ser perjudicial y podría, o sea, pues hay mucha gente que está diciendo que cambiemos de técnico, que un técnico con más jerarquía. ¿Pero quién? No, es que eso, o sea, ahorita... no, técnicos hay. No, técnicos hay, pero... Sí. Porque si yo quiero puedo traer a Xavi o puedo traer, no sé, a Joaquín Lowe, no sé, algún europeo que están pidiendo sudamericanos. Claro. Klinsmann, Quinteros, por ejemplo, que lo tenía en América y no, son técnicos hay. Técnicos es lo que hay. El problema es que ya viene un proceso ya desde 2022. Entonces, yo creo que la idea es seguir con esto. Me preocupa bastante, o sea, a mí esta clasificación no la celebré tanto como las anteriores, ¿no? O sea, es una clasificación rara. El partido fue muy raro, o sea, para mí fue un partido muy raro porque el partido lo abre James con un gol que nadie se esperaba, ¿no? O sea,
era un gol, es un gol que, yo por ejemplo, un gol que no se veré, o sea, un gol que me cogió de sorpresa. Casi ni él, porque o sea, le rebotó. De rebote y ya, o sea, afortunadamente, yo creo que si no se hubiera hecho ese gol, o sea, se hubiera como complicado más el partido, porque después después Colombia estuvo muy, o sea, ese es uno de los grandes problemas de esta selección, se queda quieta. No hay nadie que... Se relaja. Se relaja, no hay nadie que pegue un desmarque. De hecho, me gustó los movimientos que hacía Dairo en sus 20 minutos que jugó en cancha. No, 10 minutos. Quintero le metió dos pelotazos a la banda, cosa que no hacía Córdoba. Córdoba se queda muy en el centro, o sea, bueno. Pero bueno, cerrando el paréntesis del técnico, sí, o sea, yo creo que ya se tiene que quedar Lorenzo. Yesurún ya lo ratificó, de hecho, en zona mixta del metro. Entonces, ya, yo creo que lo que fue. La ficha está jugada. Entonces, vamos a ver cómo nos va en el Mundial. Sí me deja muy expectante lo del Mundial. Yo creo que son clave los partidos de octubre, de noviembre, de marzo. Son muy claves porque, o sea, deja algo preocupado este partido. La sensación no es agridulce, es una sensación muy agridulce este partido, pese a la goleada. Sí, eso es cierto. Y don Rocha, bueno, sí sabemos que está ratificado, es decir, no queremos como anticiparnos a si lo van a dejar o no, porque ya sabíamos incluso antes de esta doble fecha que él se iba a quedar, pero digo nosotros jugando un poco al rol del directivo, lo mantenemos después de las dudas que todos estamos reconociendo que nos dejó la clasificación, don Andrés Rocha. Jenny, pues yo siempre soy de los que pienso de que los procesos tienen que acabar hasta que se agote lo último y ya definitivamente no se logren los resultados. Afortunadamente, pues Lorenzo logró el resultado final, que fue clasificar al Mundial, y el torneo sigue, o sea, esto es como la fase preliminar del Mundial, entonces el torneo sigue ya en otra exigencia más máxima, obviamente, pero es ahí donde Néstor Lorenzo tiene que aprender y decir, bueno, en estos años, ¿qué fue lo que hice bien? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué se puede repetir? Para que él haga un mismo balance general de todo lo que se hizo en ese proceso y pueda tener cartas más claras de cara al Mundial. Ya si Colombia obviamente no clasifica o no hace un buen Mundial, más que todo, no hace un buen Mundial, ya ahí sí ya el proceso acabaría ahí para mí. Ya sí. Acabarlo ahorita no es conveniente, después de que se logró ese objetivo que fue bastante luchado y que Colombia al final se clasifica es por el sistema de juego, el nuevo sistema de juego que implementó la FIFA. Entonces esa cantidad de cupos le abrió miles de posibilidades a Colombia de no quedarse por fuera. Sí. Y Néstor Lorenzo logró superar la turbulencia, o sea, logró ir como en una montaña rusa, ir corrigiendo en el camino, y al último fue que empezó como a escuchar opiniones, a escucharle a la gente, cambió un poco su discurso, porque antes era más de lo mismo, y salió de su burbuja. Al último tuvo un cambio, entonces como que se esmeró un poco más en decir, toca cambiar la situación porque no podemos fracasar aquí, no podemos acabar el proceso aquí. Ya, o sea, el proceso de Lorenzo acababa en este momento si Colombia no hubiese clasificado al Mundial. Pero como clasificó, entonces el proceso tiene que seguir, pero tiene que acabar dependiendo de cómo le vaya a Colombia en ese Mundial. De acuerdo, yo creo que ahí lo que necesitamos es ponerle un poco más de presión, ¿no? Porque es verdad lo que dice Andrés, es que era tan fácil clasificar, es más, era tan difícil no clasificar en un formato tan generoso que pues es extraño ahora. Cada vez va a ser más un saludo a la bandera este tema de las eliminatorias, ¿no? Para el próximo Mundial, por ejemplo, pues vamos todos, ¿no? Va a ser el festival de la eliminatoria, no va a ser ni siquiera una competencia. Sí,
Sí, yo creo que hasta si nos charlamos entre todos y nos distribuimos eso, nos ahorramos unos viajecitos, porque sí, eso va a ser una cosa, pues, considerando que ni Argentina, ni Paraguay, ni Uruguay tienen que estar en la etapa clasificatoria, pues me parece que en fin, esa es otra discusión. Lo que sí es clave aquí es que cuando uno piensa en lo que es la exigencia de una Copa Mundo y cuando uno ve la fortaleza de algunas selecciones, es como un dolorcito en el corazón pensar, hombre, y si yo tal vez me hubiera animado a tener un técnico con más jerarquía, porque bueno, si nos ponemos a ver eso, el jardín del frente siempre es más verde, ¿no? Pero es que en el jardín del frente de Brasil, por ejemplo, está Ancelotti. Entonces uno dice, bueno, lo que pudo ser y no fue. Pero sí hay que decir que efectivamente pues Lorenzo después de esto, yo creo que ni siquiera es tanto por Lorenzo, porque Lorenzo es un técnico que está empezando su carrera. Me parece que lo clave aquí es que desarmarlo, digamos, sacarlo después de asegurar este cupo al Mundial, que en todo caso no me parece ningún despropósito, o sea, es un trabajo como el trabajo de todo el mundo, y si hubiera un timonazo, pues es una condición laboral que uno tiene que aprender a sobrellevar, pero me parece que el impacto sería ni siquiera para Lorenzo, que insisto está en el inicio de su carrera, sino para el grupo. Me parece que el grupo no tomaría bien después de que él los ha arropado tanto, los ha respaldado tanto, después de que se la juega con ellos, pase lo que pase, siempre con los mismos. Me parece que sería un impacto muy negativo y sería difícil como encarrilar otra vez el tema. Seguramente que iremos a la siguiente Copa del Mundo esperando que todas estas cosas de las que hablamos aquí se corrijan, ¿no? Lo que estamos mencionando y marcando muchas veces, lo hemos dicho en estos espacios, el tema físico es una cosa extraña, las disposiciones de los jugadores en el campo. Yo creo que si alguno de nosotros le preguntara a John Arias si quiere un cambio de entrenador, bueno, ahí hay un voto, ¿no? Porque es un jugador muy, muy sacrificado, que de verdad está, hombre, tan lejos de lo que le vimos, por ejemplo, en el reciente Mundial de Clubes, que es difícil ver un hombre tan lejos del arco con una vocación y una influencia como la que él tiene, siendo escolta de, tapando la espalda de, eso me parece que puede ser difícil, pero y es un tema que no ha podido resolver Lorenzo, hay que también pensar en eso. Decíamos incluso en la anterior conversación que el trabajo del seleccionador nacional no es solamente este resultado, este momento de una clasificación, también deberíamos estar pensando en incorporar talento joven y realmente estamos con un jugador que va a cumplir 40 años como la ilusión del gol. Todas esas cosas todavía son, digamos, asignaturas pendientes para el entrenador. Después ya tenemos que poner también el foco en la plantilla, ¿no? En lo que vimos, por ejemplo, de los jugadores de los que tanto esperábamos. Ya mencionábamos que James cumple, así no juegue en León. Me parece que después de la experiencia de la Copa América, a veces es como ideal que no juegue tanto, que más bien llegue más descansadito, porque es ahí cuando tiene más potencia a la hora de liderar a la selección Colombia. Pero ya decíamos entonces de James, de por supuesto el trabajo que hace Quintero, pero ¿qué podemos decir, Andrés Rocha, de Luis Díaz? ¿Qué podemos decir de la manera como tenemos que rodearlo? Porque hablamos tanto de Dairo y de sus 40 años y de bueno, el flow de Dairo que es tan atractivo, pero terminamos y deberíamos estar hablando desde nuestra figura, que es Luis Díaz. Y hemos tenido unas presentaciones o una última presentación contra Chile que estuvo lejos de lo que pensábamos que podía dar Lucho, ¿no? Total, Jenny. O sea, Luis Díaz en la selección Colombia le ha tocado mucho luchar solo. O sea, le hace honor a su nombre, pero le ha tocado solito mucho luchar contra la corriente, porque es que el juego, es que volvemos a lo anterior, el juego colectivo de Colombia no es claro. Y al no ser claro en ese estilo de juego de colectivo, entonces pues Luis Díaz poco se puede asociar,
y de hecho se vio contra Bolivia en el primer tiempo perdidísimo, no ocasionaba muchos ataques, muchas ofensivas. También pues Bolivia estaba planteando su partido y obviamente le cerró espacios, entonces eso lo complicó peor. Ya en el segundo tiempo, ya después de cuando ya Colombia se destapó, fue que empezó a hacer lo que hace en el Bayern, cogía la pelota a toda velocidad, compañerismo, viva Juanfer, gol. Y eso es lo que le falta a Colombia, tener más como el juego colectivo que beneficie a Luis Díaz. Además, yo me pongo a ver al Bayern Múnich y al Liverpool y son equipos que van al frente constantemente. No son de mucho tocar, sino es juego rápido, juego rápido. Y ese es el juego que le beneficia a Luis Díaz en esos equipos, porque él es un jugador rápido y al tener una plantilla, unos compañeros bastante rápidos que triangulan en 3 segundos, pues obviamente él va a rendir más. Entonces yo creo que eso es una de las fallas que tiene Colombia, es que Colombia es muy pasiva, espera mucho, que se asocien, buscan los espacios, pero pues cuando los rivales complican, pues ninguno reluce y entre esos está Luis Díaz. Entonces, eso es todavía una asignatura pendiente. No es que Luis Díaz no rinda en Colombia ni nada, sino pues el formato de las eliminatorias, los rivales que complican mucho y pues el juego de Colombia pues tampoco le ayudan mucho a él. Cuando le dan esos espacios, Luis Díaz sí logra brillar y varias veces le ha pasado en Colombia que tiene esos días relucientes, pero porque pues llega un momento en que el juego le ayuda a Luis Díaz a explotar su potencial. Pero es más que todo una lucha constante de estar solo, de decir, yo puedo, pero no puedo. Entonces, no puedo hacer todo. Y pues ya sabemos que aquí pues hay un eje en el medio campo que es James Rodríguez y pues desde que haya un 10, pues va a ser muy difícil de que un extremo bien arrinconado allá al otro lado pues pueda brillar en su máximo esplendor. Claro, o sea, lo que necesitamos es nosotros todos ir al ritmo de Lucho, no esperar que Lucho vuelva al ritmo cansino que hemos tenido últimamente, ¿no? Sí, de hecho, hay una jugada de lo que hablabas del ritmo cansino, hay una jugada en la que Lucho se va solo, o sea, con el lateral de Bolivia, y James trotando, y Córdoba tirado por este lado, o sea, el ritmo, o sea, lo que hemos hablado creo que en los últimos, no sé cuántos podcasts, 5 tal vez, de la selección, el ritmo, la selección tiene que estar rodeada de Díaz, entonces hay que rodearlo bien, rodearlo con un extremo igual de rápido, tipo Campas, aunque bueno, hoy no me convenció mucho, como siempre. No. Marino Inestrosa. Es que tiene que ser Campas porque es que Kevin Serna no le sirve. Bueno, uno diría que Kevin Serna es el socio, ¿no? Pero bueno, el hombre se queda con Campas, Marino entró a jugar 5 minutos, si no estoy mal, ya para tocar balón y ya. No se le puede juzgar. Sí, no se le puede juzgar, o sea, hay nada, pero sí hay que rodear bien a Lucho, porque es que eso es lo que preocupa, que la selección se queda quieta y cuando te toque un rival como Francia, Alemania o Inglaterra, vámonos, o sea, eso va a estar, nos puede pintar la cara o golear y chaito el mundial, que esperemos que no, pero pues si no cambiamos no cambiamos esa cuestión de rodear, o sea, de hecho Lorenzo lo ha empezado como a entender, ¿no? Que no hay que tratar de rodear la selección sobre una persona, sino el colectivo. Lo vimos hoy con el cambio de James al 60, que me parece acertado. Sí. Entonces, obligado. Hay que tener hay que rodear a Lucho, o sea, decir que, bueno, sí, o sea, yo diría que enfocar la selección en Lucho, pero sí también en un colectivo, porque lo que decía Rochi, o sea, la selección se sujeta a punta de individualidades y no hay una identidad, o sea, yo diría que la única identidad que hubo en la selección fue en la Copa América y en un torneo largo como la eliminatoria, pues no hay identidad, nunca hubo identidad en la eliminatoria.
Entonces, Pero fíjate, Andrés, que la eliminatoria es tan generosa que te permite eso, te permite pasar, o sea, es tan largo el campeonato, son tantos partidos, si le sumas viajes, eso atenúa de alguna manera el efecto de hacer un mal partido un día, pero es tan generoso el formato que puedes pasar una eliminatoria completa sin que nadie sepa que juegas. Eso puede pasar. Y de hecho nos estuvo pasando a nosotros en el remate. Lo que pasa es que cuando vas a un torneo corto, porque puede que tengamos 40 y pico de selecciones, pero es un torneo de un mes, cuando tienes un torneo tan corto, ahí sí necesitas llevar un plan de juego, porque tranquilamente pierdes a un jugador, tranquilamente te lo expulsan, o pasa lo que pasó, por ejemplo, con Uruguay en pleno Mundial de Brasil, entonces resulta que Suárez va y muerde a un rival. O sea, todas esas cosas están dentro de las posibilidades que tiene un seleccionador. Y si tú no tienes una base que sepa a qué se va a jugar, si se pierde a una de esas fichas, pues ahí sí que es la debacle. Ahí sí no te da los 18 partidos que te da la eliminatoria. Ahí sí te da una cosa muy cortica y es difícil reaccionar a eso si no tienes un plan de juego. Y eso creo que es lo que más le duele a Colombia, ¿no? Que no se ve cuál es la base, cuál es ese plan sobre el que trabaja la selección. Yo creo que yo creo que de hoy se puede sacar esa base para el Mundial, yo diría, o sea, porque le salió la jugada de meter a los del proceso, ¿no? Los del proceso, los amiguis. Entonces, pues le salió eso. Yo creo que construir esa base sobre eso, obviamente teniendo a Muñoz de lateral derecho y los habituales, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo creo que esta eliminatoria es muy generosa también porque, o sea, si comparamos las eliminatorias pasadas, o sea, la eliminatoria no es, o sea, es muy opaca, es muy insípida, o sea, 25 puntos, creo que es como la quinta o sexta mejor eliminatoria de Colombia, o sea, un poco que deja ese saborcito. Entonces sí, yo creo que construir desde aquí, o sea, lo que decía Roche hace como 20 minutos, que hay que coger esta base y pues empezar a mirar como qué balance, o sea, qué balance, o sea, como coger Lorenzo, ir a la federación en su carrito, mirar la agendita que tiene anotado, tachar de jugadores, tachar ideas y empezar a mirar qué hago para el Mundial, para los partidos y para los partidos amistosos de octubre y de noviembre, sobre todo, y de marzo. Porque de esos 6 partidos va a salir lo que va a ser el Mundial de Fútbol. O sea, de ahí vamos a ver la verdadera identidad de Colombia y lo que va a presentar Colombia en el Mundial. Por ejemplo, lo vimos en los amistosos de Brasil o de Rusia antes del Mundial, y así fue lo que jugó la selección. O sea, fue como lo que jugó en esos amistosos. Sí. Entonces, vamos a ver qué ofrece Lorenzo en esos partidos y mirar a ver qué saca de nuevo, ¿no? Que no inventar, porque inventar es peligroso. Y entonces la idea es esa. O sea, yo creo que hay que sacar una base importante y mirar a ver y construir sobre esa. Yo creo que vamos a tener pocos cambios, señor. Yo quería agregar algo retomando el tema de Luis Díaz, que si bien pues no tuvo su mejor partido, durante los primeros minutos se vio muy activo, a diferencia del resto del compromiso, y por su banda tenía, no sé, una doble marca y él era luchando el balón y tratando de buscar el centro, lo cual lo conseguía o lo consiguió en varias ocasiones, no sé, 3, 4, pero el centro no iba a un delantero que pudiese cabecear, o como lo hizo James en esa jugada que tapó el arquero, pero es Lucho Díaz intentando hacer el centro, buscando a un Lucho Díaz que pueda hacer el gol, y como no tenemos a 2 Díaz, no hay socios, no hay nadie que o Luis Díaz que cobre el tiro de esquina y lo cabecee. Claro, exacto. O Luis Díaz entra, lo hace bien, la selección, o hay socios, pero las dos cosas no las va a poder hacer. Sí, ese es un tema complejo. Ahora, a veces la gente piensa, pero es que estos periodistas como son de canciones, es que construir eso no es fácil.
Nadie dice que sea fácil, pero que es posible, es posible. No, Ahí está lleva 3 Argentina, años. que ya sabe exactamente a qué va a jugar cuando se vaya Messi, que ya se está yendo, ¿no? Entonces, No, ya tiene básicamente ya saben, en este punto llevan desde el 2022, ya llevan todo este tiempo trabajando en cómo va a ser la vida sin Messi. Y nosotros todavía no nos imaginamos la vida sin James. Ahí es donde yo creo que hay una tarea pendiente, no de este seleccionador, no de Lorenzo puntualmente, no quisiera personalizarlo, digo es, un entrenador de una selección Colombia tiene que saber que James tiene 34, tiene que saber que el goleador que piensan que va a resolver la vida y que va a hacer milagros en sus ratos libres se llama Dairo Moreno y va a cumplir 40. O sea, esas son señales de alerta que no podemos seguir ignorando. Y no es ganas de fregar del periodismo, es que eso se puede construir. Y hasta este punto no lo estamos construyendo. Esto es una tarea que no estamos finalizando. Entonces me parece que ahí vamos a tener una discusión importante. Me quedé sin preguntar otro tema con César, que también era lo del tema del arquero, ¿no? Porque tuvimos a Camilo Vargas, que también teníamos la duda de, hombre, a Camilo Vargas le han hecho goles por docenas en México. Esta era la ocasión para ponerlo otra vez en el arco, sabiendo que viene con un déficit tan grande. Y termina siendo Camilo Vargas el que sostiene el 1-0 y después permite que se abra el 3-0 contra Bolivia. Estamos cubiertos en el arco para el Mundial, nos falta alguien, nos sobra alguien. ¿Qué pasa con Ospina? ¿Qué hacemos con el arco? Bueno, vea que cuando vi a Camilo Vargas en la titular me sorprendió, porque como lo hablábamos en el anterior episodio, creo que la mayoría de la mesa del arquero iba a ser Kevin Mier, salvo alguna sorpresa que pues relativamente la dio, porque no muchos esperaban a Vargas, más que todo por su presente y porque Mier era el que venía pues tapando en los últimos partidos. Y digamos, de mi agrado no es Camilo Vargas, sin embargo en este partido sacó a relucir o cambió la historia de lo que venía haciendo y demuestra un poco más de fortaleza, de seguridad, si bien, entre paréntesis, es Bolivia, ¿no? Hay que tener en cuenta que es Bolivia, que no es la ofensiva de España, que no es la ofensiva de Argentina, sino pues es Bolivia. Sin embargo, pues genera un buen ambiente, genera seguridad y más que todo confianza en el mismo, que es algo que seguramente no tenía en fechas pasadas y que se venía perdiendo, viendo que alguien que no estaba, digamos, en el proceso, porque Camilo Vargas fue el segundo arquero de Ospina, y cuando ya Ospina, pues, lógicamente deja su puesto, pues en teoría debería entrar el segundo. Pero entonces al ver que Mier le está arrebatando su lugar, siento que eso también juega en el aspecto psicológico, en el aspecto mental, y que lo haya hecho bien hoy y que sea reconocido, puede servir. Seguramente también este titular contra Venezuela, y no lo hagan los amistosos. Y no sé qué tanta seguridad nos vaya a aportar en el arco. No nos sobran arqueros, nos hacen falta arqueros. Y habrá que ver cómo llega cada uno de ellos. Seguramente Ospina va a ser el tercer arquero, de eso estoy casi que seguro. Ya es el puesto del titular el que se juega realmente. Pero mientras tanto, Vargas cumple con lo que tiene que cumplir. Hoy el arco en cero también es aliciente, pero todavía quedan dudas. Hay dudas, sin embargo, menos que la fecha pasada de marzo. Sin duda, y menos que en otras posiciones, porque por ejemplo, si se nos va un día o se le da una gripa a Daniel Muñoz, fíjese el problema en el que nos metemos, ¿no? Pero bueno, las otras posiciones, digamos, están más o menos cubiertas, y el mensaje de Lorenzo después de esta victoria 3-0 contra Bolivia, pues es clarísimo. Estos son los que son para él, no va a haber espacio, no va a haber posibilidad de que otros tengan mucha opción de entrar en una convocatoria. La convocatoria pues va a ser cortica, así que yo creo que no vamos a tener mayores novedades. No queremos dejar en un segundo plano el hecho de estar en un séptimo mundial para Colombia. Nosotros no estamos habituados, no somos el primer mundo del fútbol, así que es muy valioso estar en un séptimo mundial.
pero efectivamente cuando uno ha tenido las experiencias de ver lo que puede hacer el equipo y cuando uno ve a estas individualidades haciendo lo que hacen en sus clubes, pues tiene todo el derecho de ilusionarse con tener un equipo que pueda parecer un poco más sólido y más ambicioso, sobre todo con más ganas de ir a un mundial. No a cumplir, que no sea este el objetivo final, sino que sea el mundial efectivamente el destino, que estemos pensando en cómo vamos a jugar ese mundial y no solamente cómo vamos a pasar por una eliminatoria en la que nos complicamos más de la cuenta, porque era verdaderamente fácil avanzar en este formato. Así que este ha sido el balance inicial que hacemos después de la clasificación de la selección nacional a la Copa del Mundo. Nos vamos a encontrar, por supuesto, también para hablar de Venezuela, porque tenemos mucha curiosidad sobre los ensayos, sobre las nuevas caras, las alternativas que pueda tener el técnico Lorenzo para ese partido, ya sin ninguna presión. Eso es chévere, ir a Maturín y contra un rival como Venezuela. Es muy bueno no tener que sacar ningún resultado, pero no puede ser una oportunidad perdida. Necesitamos saber qué más tenemos pensando ya, por fin, en la Copa del Mundo. Así que para ustedes, mis queridos compañeros, muchísimas gracias por sus aportes en esta conversación. A ustedes los invitamos, que nos acompañan siempre en nuestros espacios, los invitamos a que vengan a futbolred.com, porque ahí tenemos un montón de análisis y de detalles que no queremos que se pierdan de este momento feliz que está viviendo la selección nacional, de estar ya por fin con el tiquete sellado al Mundial de 2026. Como siempre, mil gracias por estar ahí. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red.